Presidente, con los buenos días, muchas gracias. Un saludo a la doctora María Isabel y a los funcionarios del gobierno y pues obviamente a todos nuestros compañeros. Siendo pues juiciosos con el tema y hablando del presupuesto, vamos a hacer unas consideraciones que son interesantes conocerlas desde su punto de vista y viendo pues los supuestos sobre los cuales se desarrolló ese presupuesto. Se desarrolló con base en decir que la economía iba a crecer alrededor del 3.8, que el barril del Brent iba a estar alrededor del 64 dólares, hoy está a 45, el WTI sobre un piso de 80, hoy está en 39, una tasa de cambio sobre 2.502 pesos, hoy está en 3.194, una inflación que de pronto se debería estar estancada en el 3, hoy según el Banco de la República estamos en el 4.46, y sobre ese entendido entonces tenemos unas cifras económicas desfasadas, tenemos unas proyecciones del país que pues no están acordes a la realidad política de este momento, y sobre ese supuesto, un presupuesto, pues entendemos que estamos hablando de dos discursos absolutamente diferentes. La caída en las exportaciones mineroenergéticas pues obviamente genera unos impactos importantes, borra el superávit comercial, aumenta el déficit de la cuenta corriente. El boom petrolero, lo decía nuestro presidente Yepes, de los últimos años, nos dejó un barril mentiroso de $100 y creo que es el tiempo, con toda esta panorama tan desolador, que el país y el gobierno empiece a mirar otras esferas, otros sectores estratégicos de la economía, porque nos vemos que el mal llamado oro negro pues no es la solución de ahora. El presupuesto de la inversión decrece casi en $1 billón, entonces si decrece en la inversión en $1 billón, ¿cómo se pretende que ese sector sea productivo? El sector de hidrocarburos ha hecho implosión ya, la caída en el 50% en los últimos 7 meses pues da al traste con cualquier perspectiva económica. Los dos más grandes productores en Colombia, empresas productoras como lo es Ecopetrol y Pacific, ya pasaron presupuestos de ajustes de la inversión en más arriba de $4.000 millones anuales. Dentro de esa misma problemática, los pagos de proveedores ya se registran de 90 a 120 días y se generan pues procesos de reorganización empresarial. Algo más de una docena de compañías están haciendo fila en la superbancaria para decir, hombre, este es un tema que nos aqueja a todos y tenemos que ver cómo lo reorganizamos y cuáles son las soluciones. En cuanto a cifras, en las perforaciones en 2014 hablábamos de 113, hoy en el primer trimestre solamente se registran 12, cifras de la ACP. Según la ANH, cae en un 82% las perforaciones, la sísmica tiene una caída del 93% y los taladros en un 35% hoy están ociosos en los campos del país. Con esas cifras tan alarmantes, el ministerio, y que está pretendiendo impulsar proyectos offshore, esos de que ahora nos dicen a mar abierto, uno no entendería cuál es la dinámica y para dónde va el sector, si sabemos que es más costosa, si sabemos que genera un mayor impacto ambiental. Y también uno preguntaría, si las mismas empresas no dan ni siquiera para mantener los costos de producción y de mantener sus pozos, pues cómo pretenderían en un tipo de inversiones diferentes ir a auscultar ese otro tipo de mercados en el tema de mar abierto. Obviamente la caída de los precios, obviamente el impacto tan grande de una reforma tributaria, pretender pues que llegamos al 1 millón de barriles
pero también ser conscientes que las reservas dan para 7 años, pues tienen que darle un panorama al gobierno y al mismo ministerio de cómo para dónde va el sector. Ya yéndonos a la tierrita, pues en Pacific Rubiales tenemos una problemática grande, ambiental, social, se habla de 12.000 empleos, tanto directos como indirectos, vemos ese oleoducto sobre ruedas por nuestras carreteras, y allá es donde finalmente que producimos el 57% de los barriles que se producen en Colombia, es donde nos queda el verdadero impacto. Entonces, si uno junta toda esta problemática, uno tendría que ver del ministerio como saber efectivamente para dónde y cuál es el norte que lo que quiere frente al tema de hidrocarburos. Frente al sector minero voy a hacerle 3 apreciaciones muy pequeñas. Se sabe que un alto porcentaje de la minería en Colombia es ilegal. Hablan de que las 14.000 actividades mineras solamente tienen título minero el 37%. Eso es una cifra bastante alarmante, en donde uno pensaría entonces el 63% restante pues obviamente es ilegal. Al ser ilegal pues genera otra cantidad de problemas de tipo social, de tipo gubernamental, porque pues obviamente no tienen título minero, obviamente no aportan a regalías y obviamente pues no están de acuerdo a todos los sistemas del medio ambiente o de preservar el medio ambiente. Entonces diría uno, ¿cómo va a ser o cómo va a volverse el sector minero un motor de la economía en donde los índices de informalidad son arriba del 63%? Esa es una interrogante bien grande para el ministerio. Si a eso le sumamos que esa alta informalidad está auspiciada por los grupos ilegales, llámese FARC, llámese BACRIM, llámese ELN, pues eso hace mucho más grande el problema. En esos 2 sectores que yo quiero ser muy puntual, sí quisiera que el gobierno y usted, mi doctora María Isabel, pues le contaran no a nosotros, sino al país, cuál es el norte de lo que quiere tanto este gobierno como el ministerio, con base en unas cifras que a la postre fueron presupuestadas en unos supuestos que nunca se cumplieron y que hoy por hoy dan pues una visión muy lamentable de lo que puede hacer el sector. Entonces, frente a eso, sí quisiéramos pues que nos respondiera, y me uno a las palabras aquí de mi compañero Rubén Darío, en que necesitamos respuestas. O sea, el país no necesita más discursos para venir a cumplir a una comisión, el país necesita respuestas, y yo creo que nosotros hemos sido respetuosos y garantes de que eso se pueda dar, y obviamente este es el espacio. Presidente, gracias. Muchas gracias, honorable representante.